Pues bueno, siempre en esta sociedad lo que escuchamos siempre y siempre, sobre todo en estas redes sociales que tenemos, escuchamos mucho el hecho de tienes que ser orgulloso de ti mismo, tienes que ser tu propio jefe, tienes que ser el más grande de todos, estás por encima de todos. Y yo he dicho, pues hoy va a ser exactamente lo contrario. El mensaje de hoy lo he querido llamar orgulloso de humillarme. Orgulloso de humillarme. ¿Por qué? Porque estamos en un sitio, en un mensaje, en una palabra que es completamente diferente a lo que la sociedad dice hoy día en lo que más escuchamos. Quieres ser orgulloso de ti mismo, quieres ser más grande, tienes que ser lo mejor que haya, tienes que estar por encima y arrastrar a todo el mundo para poder llegar a estar a la cima. Y hoy te digo, tienes que estar orgulloso de humillarte. Así que vamos a estar leyendo, yo lo he dividido en 3 pasajes, son 3 pasajes, pero sabemos que los evangelios nos explican de maneras diferentes, diferentes puntos de vista, el mismo proceso que Jesús tuvo en la tierra. Tenemos el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, tenemos todo el proceso y yo voy a hablar pues de estos 3 que vemos aquí, que es Mateo 9, 18 al 26, Marcos 5, 21 al 43 y Lucas 8 al 56. No voy a leer los 3, pero vamos a leer uno para poder tener la idea y de ahí empezaremos a desarrollar la historia. El que he decidido yo, vamos a leer mejor Marcos 5, así que vamos a ir a Marcos 5, Marcos 5 del 21 al 43, pienso que es uno de los que mejor detalla este pasaje, vamos a leerlo. Y de ahí vamos a entrar en contexto, porque no hay nada más importante que saber que las escrituras se tienen que desarrollar con el contexto y no con tu propio pensamiento. Así que la palabra de Dios es la que nos guía y el Espíritu Santo es el que nos guía. Marcos 5, 21 al 43. Dice así: Cuando Jesús regresó en barca a la otra orilla, una gran multitud se congregó en torno a él, que estaba junto al mar. Un alto dirigente de la sinagoga, llamado Jairo, al ver que Jesús se acercó a él, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva. Jesús fue con él, gran multitud le seguía, constriñéndole. Entre la gente estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de innumerables médicos, se había gastado en ello todo lo que tenía sin provecho alguno, incluso empeoraba. Como había oído hablar de este Jesús, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él por detrás para tocar su manto, porque se decía a sí misma: si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. E inmediatamente la hemorragia cesó y sintió que había sanado del mal que la azotaba. Al instante Jesús se dio cuenta del poder curativo que había salido de él y volviéndose hacia la multitud preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer se había dado cuenta de lo que le había ocurrido y temerosa y temblando fue hacia Jesús. Se prostró ante él y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado. Mientras Jesús aún estaba hablando, llegaron algunas personas de casa del alto dirigente de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué sigue molestando aún al maestro? Pero Jesús, que oyó estas palabras, le dijo al alto dirigente de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús no permitió que le siguiera a nadie, sino Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Llegó a casa de Jairo y vio el alboroto, gente que lloraba y se lamentaba. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La hija no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús, después de echar a todos afuera, tomó al padre, a la madre y a quienes fueron con él y entró donde estaba la niña. Le tomó la mano y le dijo: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y echó a andar. Todos los presentes se asombraron. Jesús le ordenó con firmeza que no hiciera saber a nadie y mandó
que dieran de comer a la niña. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Un pasaje que si yo lo vivo, digo, esto para Netflix, o sea, literal, o sea, esto tiene que ir para una serie, esto es increíble, esto es un documental que hay que ver. Pero bueno, el contexto en donde nos encontramos ahora es que Jesús, antes de este pasaje, venía de estar con la multitud, había sanado a un endemoniado de una legión de demonios que fueron expulsados y entraron en unos cerdos estos demonios y se ahogaron. ¿Vale? Venimos de este proceso, venimos ya de un milagro hecho, venimos de gente que estaba asombrada de lo que estaba ocurriendo y decía, yo quiero estar con este Mesías, quiero estar con esta persona que está haciendo milagros. Y aquí en este momento vemos a la multitud esperando a estar con Jesús. Seguramente nos encontramos una multitud que querían seguir verdaderamente a Jesús, querían estar con Él, querían pasar ese tiempo con Él. También tendríamos en esta multitud gente que era curiosa. ¡Ostras! Es impactante ver que de repente sacas a unos cerdos endemoniados, empiezan a volverse locos estos cerdos y se ahogan. Yo quiero ver más de eso, es como esa adicción de decir, oye, quiero ver eso, me entusiasma. Y puede que haya otras personas que estaban buscando en esta multitud de condenar a Jesús. En esta multitud se encontraba de todo. Se encontraba todo tipo de gente. Y en este momento en el que nosotros nos encontramos, entramos al punto número 1, que es desesperados, vamos al de arriba, ahí está, desesperados delante de Salvador. Tenemos una multitud, tenemos muchísima gente que estaban desesperadas. ¿Por qué? Porque estaban viendo milagros, querían también tener esa solución a sus problemas. Dice, aquí tenemos la solución a lo que me está ocurriendo, lo tengo delante y no puedo llegar hasta Él. Y de aquí sale de repente este nuevo personaje. Después de la multitud tenemos a Jairo. Jairo. En ese mismo instante, justo al llegar con toda esa cantidad de personas, nos encontramos a un principal de la sinagoga. Una persona importante, muy importante. Un principal de la sinagoga. Y para que podáis entender el contexto de todo esto, tener a una persona que era un principal de la sinagoga, estamos hablando de una persona con mucho poder. Una persona que no tendría que estar entre la multitud, podría dividir la multitud, hacer que gente se apartara. Pero ante la desesperación nos viene este principal, esta persona importante que va a buscar a un Salvador. Y también hay que decirlo, si recordamos, muchos en la sinagoga, por no decir todos, estaban en contra de Jesús. O sea, tienes a la gente de poder, gente que te conoce, gente que seguramente habría reconocido en la multitud a Jairo, diciendo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Yendo delante de Jesús. Esta persona que está yendo en contra de Jehová. Eso es lo que decían en la sinagoga. Y tal fue la desesperación de Jairo, tal fue esa desesperación, que se postró ante los pies de Jesús. Era una persona que tenía poder y se arrodilló por esa desesperación que tenía. Una persona con tal poder, con tanta manera, podría mover multitudes. Y aun siendo distintivo, no temía que delante de toda la multitud, no tenía ese temor de poder humillarse. De poder humillarse delante de un Salvador. Después tenemos a otro personaje, la mujer. Tenemos a la mujer que nos habla aquí de que es una mujer con flujo de sangre. Para también entender, como he dicho antes, el contexto, vamos a leer Levíticos 15, 19 y también del 25 al 27. Levítico 15, 19 y después del 25 al 27. Y dice así:
Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, para que entendáis, esto es el Antiguo Testamento, está hablando de las leyes, ¿vale? Para que lo podamos entender, de a dónde estamos yendo y por qué lo estoy diciendo. Es porque los de la sinagoga, los judíos pensaban que esto era la ley y se tenía que respetar la ley. Dice la ley en Levítico 15 y 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. 7 días, 7 días. Después vamos al versículo 25 al 27 que dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo su flujo será inmunda. En todo ese tiempo será ella inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, con la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará su vestido y asimismo lavará con agua y será inmundo hasta la noche. O sea, tenemos una ley que habla de este flujo de sangre y hablaba de 7 días y hablaba que si continuaba y nos explica que estuvo 12 años. Imaginaos, 12 años. Imaginaos que hoy, y voy a poner un ejemplo ya que estamos en el Día de la Madre, imaginaos que eres madre. Y de repente te llega el flujo de sangre y te tienes que apartar y no puedes estar con tu familia. Pero no solamente hoy, sino 12 años sin que tu familia pueda estar contigo, sin que la gente pueda hablar contigo, sin que te puedan abrazar, sin que te puedan... no pueden estar ni cerca. 12 años. Desesperación. Eso es una desesperación. Yo hablo, a mí Luisa, mi prometida, me dice, tú es que hablas con las paredes. Tú imagínate 12 años sin hablar con gente. Señor, llévame, porque no podría, yo es que no puedo. Imaginaos la desesperación de no poder estar. Y encima lo peor, tenemos 2 niveles en esto. Tenemos a Jairo, una persona de poder, con dinero, con todo, con lo que esta sociedad quiere, ¿no? Fama, dinero y mujeres, todo eso. En este caso el Jairo no era así, pero tenía lo que la sociedad quería en ese momento. Nuestra sociedad quiere una cosa, en esa sociedad tenía que tener ese poder, ese dinero, lo tenía todo. Y esta mujer que lo dejó todo y gastó todo su dinero para poder parar este flujo. 2 límites, 2 extremos, desesperados. Lo puedes tener todo, puedes tener el mejor trabajo, puedes tener la mejor carrera, puedes ser un doctor, puedes ser lo que tú quieras, puedes estar a este nivel. Puedes no tener nada, no llegar a fin de mes, no tener trabajo, haberlo perdido todo, haber perdido a tu familia, tener enfermedad. Puedes estar en estos 2 niveles, pero la desesperación es la misma. Tenemos la misma desesperación por llegar a arrodillarse a Jesús, el único Salvador, el único que podía rescatar de los muertos a esas personas. Puede estar en 2 límites. Intentamos llegar a todo, nos esforzamos, perdemos nuestro tiempo, no leemos la palabra y me pasa a mí, lo digo el primero. Yo no estoy aquí para culparos, estoy aquí para añadirme a la comunión y decir y animarnos. Nos enfocamos en tantísimas cosas que olvidamos la palabra de Dios, nos enfocamos en tantas cosas, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de los hermanos, por trabajar, por esforzarnos y nos olvidamos de nuestra propia familia. 2 límites, lo que tenía más de este mundo y lo menos, pero la misma desesperación. Y esta era la situación de esta mujer. Vamos al segundo punto. Queriendo tocar al Salvador, en esta desesperación en la que nos encontramos, querían tocar, estar con el Rey de Reyes, estar con el Señor. Cada uno de ellos, tanto la mujer como Jairo, estaban desesperados, encontrándose una perdición completa. Una perdición completa. Y seguro que habían escuchado muchos milagros, muchas cosas que hizo Jesús y decían, yo lo quiero, yo quiero eso, ¿por qué no me ocurre? Jairo era rico.
Pero ese dinero no le iba a hacer recuperar a su hija. Su hija estaba muriendo y ni todo el dinero del mundo le podía hacer recuperar. La mujer lo dejó todo, se gastó todo en médicos y no fueron capaces de curarla. Y pasa mucho eso en nuestras vidas. Intentamos por todos los medios buscar nuestra felicidad por todos los medios, menos por el único medio que nos da verdadera felicidad. Buscamos de todo, absolutamente todo, para buscar la felicidad. Pero tenemos un camino tan simple que es el hecho de querer tocar al Salvador. Querer tocar a Jesús, el único que podía de verdad curar. Y estos dos personajes dijeron, no sé qué más hacer. Me voy a encontrar con esa persona, me voy a encontrar con ese Jesús de Nazaret que todo el mundo habla y voy a ir hacia él. Perdemos todo, hacemos de todo, pero ¿sabéis la peor parte de querer alcanzar la cima en este mundo y alcanzar las metas que queremos, nuestro trabajo, nuestro sueldo fijo, nuestras cosas, todo, que vaya bien la familia? ¿Sabes lo peor de darlo todo por esas cosas? Que nos alejamos cada vez más de Dios. Porque nuestro objetivo es alcanzar esa meta. Y si tu meta no es Dios, te vas a alejar de Dios. Y repito, lo digo yo el primero. Muchas veces en nuestra vida nos enfocamos en una meta y hasta que no viene el Señor y nos mueve así, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué estás haciendo? No nos damos cuenta. Esa es la parte peor de querer alcanzar las metas de este mundo, que nos hacen alejarnos del Padre. Porque somos por naturaleza pecadores. Por naturaleza estamos alejados de Dios. Es de manera natural que nos viene a alejarnos del Padre. Y sabéis lo peor, que muchas veces ocurre también en las iglesias, y lo peor es que creemos que estamos haciendo la voluntad de Jesús, la voluntad del Señor. Cuando nos metemos a servir. Hay una frase que a mí me mató cuando me lo dijeron, me lo dijo un amigo, Benjamín Frugoni, me dijo, hay veces que los misioneros sirven tanto que dejan de servir a Dios. Chocante, es una verdad chocante. Servimos tanto que dejamos de servir a Dios. Y si te pones a pensar, es cierto, hacemos tantas cosas que nos olvidamos por qué hacemos las cosas. Yo ahora mismo estamos trabajando en un campamento en noviembre con el grupo de jóvenes allí en Italia, y es lo que le dije yo a los organizadores, por favor, me estaban diciendo no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Digo, mira, por favor, me parece increíble estas ideas, pero si tú en medio de toda esta organización y todas estas cosas, te viene un chico y te viene, oye, necesito ayuda, me da igual que se haga el juego, no me importa el juego. Si a ti este chico dice, necesito hablar contigo porque mi vida no va bien, eso es darte cuenta de que tú estás para servir al Señor y que esa persona pueda conocer del Señor. Por eso nos enfocamos a servir y al final nos alejamos de la voluntad del Padre. Y si no sabes cuál es la voluntad, porque nos vienen muchas frases, con muchos jóvenes ocurre eso, muchos jóvenes nos dicen, no, es que no sé lo que hacer, no sé cuál es la voluntad del Señor. Mira, 3 cosas simples. La primera, darle gloria al Padre. La voluntad del Padre es que le dé su gloria a Él. Pero también hay otras 2, evangelización y discipulado. Si no sabes qué hacer, si no dices no tengo ningún talento, habla de Dios, comparte de Cristo, comparte de su amor, comparte que pueden tener una nueva oportunidad. Si una persona se ha convertido, estate cerca de esa persona, comienza un discipulado. Son los mandamientos que nos pone el Señor. Y si te encuentras en una situación en tu vida que no sabes si Dios es real o no, o que no conoces siquiera el por qué se hacen estos rituales los domingos, si de verdad te consideras creyente pero aún no sabes el por qué estamos aquí el domingo, considera tu vida.
ve a la palabra, arrodíllate ante el Padre. Recuerda por qué venimos aquí el domingo. Esto no es ningún ritual para sentirte bien el lunes. Esto es para darle gloria como hermanos que han sido salvados por el Padre, para poder alabar juntos y poder alegrarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. No te sientas bien contigo mismo mañana, porque mañana seguirás siendo pecador. El único que te puede sanar y salvar es Jesús. Y aquí tenemos a la mujer que dio un paso más, y la verdad que es difícil imaginarse ese dolor que estaba pasando la mujer. Es muy difícil. Yo intento, pero digo, es que no voy a llegar a ese punto, a imaginarme el 12 años de soledad y de desesperación por querer alcanzar, de poder tener a tu madre delante y no poder abrazarla porque no quiere que la abraces, pero quiere que la abraces en el mismo momento. No sé cuál es la desesperación, pero la mujer dio un paso más y dejó su razonamiento, dejó las excusas, dejó el decir, mira, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué me van a tocar? ¿Me van a ver entrar por esa puerta de ahí? Si me ve mi vecino de delante, ven entrar a la puerta, madre mía, la que se puede liar. No, dejó todas esas excusas. ¿Qué pensará mi madre, mi primo, mi hermano, mi amigo del trabajo, si le digo que he ido a una iglesia? Dejó todo eso. Dejó todos esos pensamientos de la multitud, de que era inmunda, y dijo, voy a tocar su manto. Voy a tocar no solo su manto, sino voy a tocar el tzitzit. No es solamente el borde de su manto, es cuando tú tenías en esos mantos, tenías una especie de tiras, y no era el hecho de tocar el manto en sí, sino tocar una de esas cuerdecitas que había, el tzitzit, el borde del manto. Su fe, la fe de esta mujer no era voy a tocar el manto, voy a tocar la cuerdecita de ese manto. Y eso me sanará. La cuerdecita de ese manto. Porque nuestra fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, o aunque sea tan pequeña como un trocito de cuerda del manto de Jesús, nos puede salvar. Y ese es el poder de Cristo. El poder de Cristo viene al poder llegar a tocar el borde de su manto. Y lo hizo. Lo hizo. Se usaba para diferenciarse de los judíos, pero este manto tenía tal poder. Solamente tocando ese poquito trozo de tela podía ser sanada. Y ahora vayamos al otro punto, la respuesta de Jesús ante esto. La respuesta de Jesús, la respuesta de nuestro Salvador. Jesús hace una pregunta que es muy interesante. O sea, esa creo que es típica, por así decirlo, si hemos leído este pasaje varias veces. Tenemos una multitud, mucha gente, calle Larios en Navidad con las lucecitas, petado. Y de repente, ¡pum!, tocan el manto. Y Jesús dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Vosotros en Calle Lario tenéis que andar así, o sea, vas así. Pues lo mismo. Yo diría, no sé si hasta más o no, pero imaginaos, yo pongo la situación porque me gusta imaginar y me gusta ponerme a pensar. Imaginaos eso, y de repente que tú notas que te están tocando. A mí me pasó en Roma el otro día que estaba en el metro, justo en la Pascua. Yo estaba así, tenía la mochila aquí y así, el metro estaba petado. Yo no me podía ni mover, imaginaos yo, que soy tan grande que yo puedo estar aplastando a la gente, pues me aplastaban a mí. Y aún así Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Fijaos la humildad de Jesús, porque lo hizo a propósito. Notó ese poder. Y fijaos en esa situación. Jesús sabía quién lo había tocado, pero en su humildad quería remarcar lo que había sucedido. Quería remarcar lo que había ocurrido para poder enseñar a sus discípulos. Quería enseñar lo que había ocurrido, pero también honrar la fe, una fe débil, pequeña. ¿Y sabéis qué? Puede que una fe supersticiosa. Puede. No digo que sea. Digo que puede, como lo he leído,
como yo tocaré su manto, me voy a sanar. Como una pequeña fe. Pero Jesús quería honrarla porque tuvo fe. Da igual si pequeña o si grande. Dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor. Y Jesús continuó mirando. No para, y esto es muy importante, no para reprenderla, que es lo que solemos hacer, lo que solemos pensar, el reprender, el mira lo que has hecho, cómo se te ocurre. No, Jesús no es un Dios que reprende. Ahora. Llegará su momento para aquellos que no han querido estar con Jesús y serán reprendidos y tendremos el juicio. Pero ahora es el momento de que Jesús pueda venir para salvar a los que se habían perdido. Y ese es nuestro tiempo de ahora. Y Jesús en ese momento dijo, ¿quién me ha tocado? Y fue a buscar. Y ¿sabéis qué? Al igual que nuestros secretos, también tenemos muchos secretos, muchos pecados escondidos que pensamos que Jesús nos va a reprender y a sentirnos peor de lo que somos. Ya por ser pecador te tienes que sentir peor de lo que eres. Jesús es el que te agarra y te levanta y te dice, tus pecados te son perdonados. Una vez que tú pronuncies con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador y te hayas arrepentido de esos pecados. Jesús te da esa oportunidad. Jesús no te va a reprender, Jesús te va a salvar. Y Jesús ha venido para eso. Dios sabe lo que estamos pasando en los secretos. Jesús conoce cada ámbito de nuestra vida y lo que estamos pasando. Y no le respondió con maldad y juicio a la mujer. Y tampoco lo hará si tienes fe. Tampoco lo hará contigo si tienes fe. Personas que vienen cada domingo o hacen el show, y no digo aquí, digo en todo lugar, que también puede ocurrir aquí. Yo como dije allá a Feli, digo, yo si digo algo, yo no digo para decírselo a nadie. Yo digo lo que el Señor me ha dicho de decir. Pero hacemos el acto de presencia, pero olvidamos que tenemos un Salvador que nos resucita de los muertos como lo hizo con la hija de Jairo. Venimos el domingo con tanta prisa, nos arreglamos, ay que se me ha olvidado, ay que la alarma, ay que me quiero dormir un poco más, y llegamos aquí con el estrés de, ay no, me voy a buscar un sitio. En vez de pensar, venimos al lugar santo para poder adorar a nuestro Padre, con nuestros hermanos, de poder alabar su nombre. Y Jesús, cuando llegó en esta hija muerta, con esta hija fallecida, ¿qué tenemos delante? Tenemos una multitud que lloraba, pero lloraba de manera falsa. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, el contexto bíblico es muy importante. ¿Por qué lloraban? Porque estaban contratados para llorar. En ese momento la gente que tenía dinero pagaba a personas que lloraban la muerte de los fallecidos. Y eso es lo que nos encontramos, un lugar, me viene falso, me viene finto, el italiano ya venía por ahí. Un lugar falso, porque lloraban una muerte, pero que no lloraban de verdad. Y Jesús llegó y dijo, Talita cumi, levántate. En imperativo. Este imperativo es un mandato de Dios, ya que los muertos no tienen en sí mismos poder para levantarse, porque Jesús tiene poder para levantar a los muertos. Jesús es el que levanta a los muertos. Y la respuesta de Jesús ante la mujer y ante Jairo fue una respuesta amorosa. Fue una respuesta amorosa en la que honraban su fe, por más pequeña que sea. Hermanos, hermanas, el Señor honra la fe por más pequeña que sea. No tenéis que llegar a un púlpito para poder ser salvos. Yo no me merezco estar en este púlpito. Yo tengo el honor de que Dios me ha dado la oportunidad. Y lo mismo es un pequeño grano de mostaza. Hermanos y hermanas, no tenéis que llegar a un nivel alto, jerárquico,
para poder servir al Señor y amar a Dios. Se vale una pequeña parte de fe. Y el Señor te honra por tu pequeña fe. Y por eso os animo a poder dar ese paso, humillarnos ante el Padre, humillarnos por nuestros pecados más secretos, para poder crecer en el Señor, alcanzar la santidad, de poder obedecer su palabra. El Señor te da oportunidades nuevas, porque solo dio gloria. Solo dio gloria. Jesús vio sus corazones. Y el último punto, el alimento del Salvador. El alimento del Salvador. Si veis el último versículo, dice, y mandó que dieran de comer a la niña. Con ello se mostraba que la niña no solo había vuelto, y eso es muy importante, no solo había vuelto la niña, sino que estaba sana, estaba bien, había sido sanada por el mayor Salvador, por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la había sanado. Y cuando tú estás sano, tienes hambre. Porque la muerte no fue suficiente para esa niña, porque Jesús la salvó y la resucitó. Y la sanó. Y no dijo, te voy a dar 5 minutos de vida. No dijo, te voy a dar un tiempo para que tú te recuperes. No, la sanó completamente para poder darle de comer. Fijaos el poder de salvación de Jesús. Ese es el poder de nuestro Salvador. Y como cuando Jesús imparte en nuestra vida espiritual, también nos da un sustento para la vida eterna. Nos da una vida eterna, no solo momentánea. Y nunca abandona la obra en sus manos, sino que lleva a un final feliz aquello que Él ha comenzado. Jesús no te necesita para hacer su obra, pero se goza cuando eres parte de la obra. Se goza de que su creación quiera ser parte de la obra de Dios. Y creo fervientemente que Dios sigue haciendo una obra en tu vida. Dios sigue haciendo una obra en tu vida si tú quieres que Dios haga una obra en tu vida. Es importante saber eso. Si tú no vas a buscar a Dios, Dios no te tiene que buscar a ti, porque ya lo ha hecho, ya te ha buscado, ya se ha sacrificado, Él ya ha hecho su parte, solo necesitas dar el paso de fe. Y para poder servirle tienes que dar el paso de fe, de decir, no quiero saber nada, quiero servirle, quiero estar con Él, quiero acercarme a Él, quiero ser más perfecto, porque Él es perfecto. Quiero ser santo. El camino de la santidad no es un camino fácil. Pero si hace 20 años estabas aquí, no puede ser que 20 años después sigas estando aquí. Ese no es el camino de la santidad. El camino de la santidad es avanzar, pecar, ir hacia atrás. Y el Señor te levanta y te sigue yendo hacia adelante. Pero tú no vas a estar igual que hace 20 años si de verdad tú has dado tu vida al Señor. El Señor te hace afrontar, te hace avanzar y te hace superar pruebas que hace 20 años no podías superar. Y si tú estás, y lo digo con todo el amor del mundo, hermanos y hermanas, lo digo con todo el amor del mundo, si tú estás igual que hace 20 años, arrodíllate ante el Padre porque de verdad no has tenido una vida de santidad. Si estás igual que hace 20 años, replantéate tu vida espiritual. Porque el Señor es un Dios de cambios. Y yo tengo fe de que Dios es un Dios de cambios. Yo sé que las pruebas que yo pasaba con 15 años no son las mismas que las que paso con 28. Que yo he tenido que afrontar, y voy a abrirme con vosotros, yo he tenido que afrontar los problemas con la pornografía con 15 años, que ahora no tienen fuerza. Y el Señor ha sanado eso. Pero ahora tengo que afrontar otras cosas, orgullo, tengo que afrontar el querer llegar, como decía, llegar a esas metas, el no dar el tiempo al Señor. Hay otras pruebas, pero el Señor sana, no soy igual que hace 10 años. Dios sana, Dios cura y Dios restaura.
crezcamos en la palabra. Crezcamos en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, crezcamos en la palabra, sobre todo los jóvenes. Podéis usar el móvil o lo que queráis, pero leed la palabra. Y en conclusión, ya es interesante que Jairo y la mujer, siendo personas opuestas, como he dicho antes, de dos sitios, de dos situaciones de vida diferentes, se hallaron a los pies de Jesús. Jairo era un dirigente judío, ella era una mujer anónima, sin prestigio ni recursos. Él era un líder de la sinagoga, mientras que la enfermedad impedía que la mujer fuera a adorar y tenía que ser apartada. Dos situaciones diferentes. Pero tanto Jairo como la mujer confiaron en Cristo y que Él podía suplir las necesidades. No solo las necesidades físicas, sino las necesidades eternas y espirituales. El hecho de que Dios haya ayudado a otros debe animarnos a confiar más en Él. No debemos ser tan egoístas en nuestras oraciones como para no esperar en el Señor, ya que Dios nunca llega tarde. Y os animo a orar adorando, no a orar como si fuera Dios una lista de Amazon, con peticiones y peticiones y peticiones. Adoremos a Dios. Pidámosle porque Él nos dice que le pidamos y le pidamos bien acorde a su voluntad. No te estoy diciendo ahora que ya no le puedas pedir nada, pero sí te estoy diciendo de que adora al Padre que te ha dado la vida, adora al Padre que te ha dado la salvación y pídele acorde a su voluntad, que Él te sane, que Él te guíe, que Él te ayude en tus estudios, en tu trabajo, en la situación que estemos viviendo. La fe de la mujer era casi supersticiosa, ese es mi punto de vista, no digo que sea así. Pero sin embargo Jesús la honró y la sanó. La gente debe tocar a Cristo como les sea posible y aun cuando solamente pueda tocar el tzitzit, el trocito de cuerda. Busquemos a Jesús, aunque sea tocar ese trocito de cuerda, porque Él hará grandes cosas en nuestra vida. Hará grandes cosas y milagros en nuestra vida. Y Él puede hacer milagros en nuestra vida. Queremos ser los más grandes, ser reconocidos en las iglesias, queremos hacer grandes cosas y que la gente nos vea, pero eso lo hacían los fariseos con las campanillas. Los fariseos llevaban campanitas para que cuando andaran la gente los viera. Como cuando va uno con un Ferrari, con un coche, ¡wow!, increíble. Pero imaginaos cómo está con la vida y cómo irá con la mujer o cómo podemos hacernos ver. Pero si tu vida está podrida por dentro, yo prefiero tener un Seat Ibiza que un Ferrari, pero que mi corazón me lo haya sanado el Señor. Y que nadie me vea, pero que sea Dios el que me vea y que me cure y que me dé ese aliento de vida. Y quiero terminar con una frase, la última frase que está ahí. Dice, no es la fuerza de nuestra fe la que nos salva,